Estamos ahí en Segunda de Corintios, ¿sí? Segunda de Corintios, capítulo 4. Algunos textos de este pasaje son conocidos por nosotros. Vamos con la ayuda del Señor, pedirle a Él que pueda hablar a nuestra vida. El título del mensaje de hoy, usted puede que lo alcance a leer. Siempre frágiles, nunca solos. Entonces el énfasis de esta mañana es poder entender, aceptar también, hermanos, digo aceptar porque no es difícil aceptar, de que siempre seremos frágiles, pero nunca estaremos solos. La excelencia del poder está en nuestro Señor. Leamos la palabra del Señor y luego comenzamos a exponer las Escrituras. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Palabra del Señor. Oremos, hermanos. Dios Todopoderoso, sé que hemos orado y hemos pedido por la reunión, hemos rogado que en estas horas que nos reunimos tú puedas ser glorificado, pero venimos, Señor, y nos presentamos una vez más delante de ti con reverencia, sabiendo, Dios mío, tal como tú hablas, Señor, en este texto, que somos frágiles y que en esa fragilidad, Señor, tú me das el privilegio de poder compartir las Escrituras con la iglesia, Señor. Padre, te ruego, Señor, que tengas misericordia de mí, que tu gracia permita que yo pueda ser fiel a tu palabra y pueda, Dios mío, podamos rescatar, Señor, estos valiosos tesoros que tú tienes para nosotros. Señor, gracias, que tú puedas confortar, Señor, nuestros corazones en este día. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Permítame hacer una ilustración antes de poder ir de lleno a lo que son los versículos que vamos a exponer en esta mañana. Y le invito a que se pueda imaginar la siguiente escena. El hombre más fuerte del mundo quiere destruir al hombre más débil del mundo. Imagínese esa escena. El hombre más fuerte de este mundo está acechando al hombre más débil de este mundo. ¿Puede imaginarlo? Hágase el cuadro, no sé, un hombre grandote, musculoso, que quiere, y otro delgadito, sin fuerza, quizá enfermizo. Puede imaginarse el cuadro, ¿cierto? El hombre más fuerte contra el hombre más débil. ¿Importa en algo si ese hombre débil, frágil, tiene frente a él una muralla infranqueable que lo separa de este hombre fuerte, de este hombre poderoso? Sigue siendo frágil. Y el hombre fuerte no pierde su fuerza y sigue acechando. Pero no importa nada porque hay un muro que los separa. A pesar de que hay fuerza, a pesar de que hay ganas, a pesar de que hay ganas de poder destruir a quien está detrás de ese muro, ese hombre frágil sigue siendo frágil, pero confía de que de una u otra manera este hombre fuerte nunca va a poder pasar la barrera que los separa. El hombre débil nunca debe olvidar que es el muro el que lo hace intocable, que no son sus fuerzas, que él siempre va a seguir siendo frágil. Y pongámonos en el caso hipotético de que este hombre frágil y débil de todo el mundo no tiene la posibilidad tampoco de adquirir más fuerza, sino que va a estar con su fragilidad. Pero si él pone su confianza en que este hombre fuerte y poderoso no va a poder entrar, porque hay un muro que los separa, entonces él va a poder estar bien. Él sabe que él no va a poder ser víctima de su adversario. Pasa esto con nuestras vidas también, hermanos. El Evangelio muestra que el poder de Dios se hace evidente en nuestras vidas a causa de nuestra fragilidad a la hora de enfrentar los problemas que se nos presentan. El Evangelio muestra su poder
con mucha más luz resplandece cuando nuestra fragilidad sale a relucir en medio de los problemas a los cuales nosotros nos enfrentamos. De una u otra forma, experimentar que los distintos problemas que se nos presentan nos siguen causando la misma sensación de tristeza, de dolor, de angustia, evidencia una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Que siempre necesitaremos a Cristo. Evidencia una realidad. Y puede que yo lo que le esté diciendo en esta mañana sea muy evidente para usted. Pero hay un énfasis en el texto que hace Pablo de recordar quiénes somos nosotros y de recordar quién es Dios. Y tal como en la ilustración que quise arreglarla para de una u otra manera pudiéramos comprender, hay una constante lucha, hay una batalla, hay problemas, hay circunstancias. Y nosotros somos frágiles, siempre vamos a ser frágiles. Derribemos en esta mañana también con la ayuda del Señor, porque así también nos dice el Señor, ese mito de que ahora somos fuertes, que somos poderosos, no es así, somos frágiles. El apóstol Pablo dice que el tesoro está en un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces enfrentarnos a la vida pensando, bueno, no se supone que Dios cambió mi vida y soy poderoso ahora, te olvidas que es el muro, que es Dios el que nos hace fuertes frente a la adversidad. Y nuestra confianza en nuestra fuerza nos hace perder el norte y olvidarnos que la excelencia del poder de Dios debe brillar en cada uno de nosotros. Cristo no transforma nuestras vidas con el fin de que éstas se desarrollen solas, sino que nos hace dependientes de Él. Jesús dijo que Él era la vid y nosotros, ¿quiénes éramos? Los pámpanos. Siempre nos habla de que nos quiere junto a Él. Hermanos, somos frágiles. Y cuando digo que somos frágiles, no solo hablo de que las tormentas, los problemas, las angustias, sin duda van a producir esa sensación de que parece que nos van a derribar, sino que también somos frágiles frente al pecado. Nos destruye, destruye nuestras esperanzas sin darnos cuenta que hemos quitado la mirada de Cristo que nos dice que podemos estar derribados pero no destruidos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido destruidos en nuestra vida cristiana? Destruidos. ¿Por qué? Si Cristo está presente. Derribados, sí, claro que sí. Pero destruidos. Ya no hay esperanza, ya no hay salida. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? ¿Brilla Cristo, el tesoro? La vida del Señor en nosotros. Y hoy usted seguimos siendo barro, amados hermanos. Siempre seremos barro. Somos frágiles en nuestro caminar, mas la esperanza del Evangelio nos hace partícipes de un tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Y aún siendo frágiles, el poder de Dios es suficiente fuente de esperanza para saber que antes de rompernos en el suelo a causa de cualquier problema, Él nos sostendrá. ¿Sabe con la ilustración con la que quería partir hoy día y no hallé cómo hacerlo? Quería traer un jarrón y lo iba a tirar al suelo y antes que cayera lo iba a agarrar. La idea es que se me ocurre. Pero de una u otra manera, veámoslo de esa forma. Claro, sí, el jarrón bonito, caro, se puede caer. Pero antes de que esté a punto de llegar al suelo, sin duda sabemos que nuestro Dios nos sostendrá. Él es nuestra esperanza. Él es vida para nosotros. Y debemos tomar muy en cuenta que no es cualquier persona la que nos está diciendo esto. El apóstol Pablo, que para muchos de nosotros, de ustedes, es un héroe, una persona llena de fe, una persona que pasó todo tipo de pruebas, que salió adelante, pero la segunda carta de los Corintios está inundada de emociones súper fuertes. La segunda carta de los Corintios nos presenta a un apóstol que está muy triste, que está atribulado. Y no solo está atribulado por ser perseguido, por sufrir distintos tipos de flagelos a causa de la predicación del Evangelio, sino que él está triste por el pecado que había estado causando estrago en la iglesia de Corintios. Más adelante leeremos que esta emoción fuerte cambia y que él dice, ahora estoy contento porque he visto que de una u otra manera las exhortaciones, las palabras que yo le he dado han hecho efecto en ustedes. Pero Pablo está triste. Este hombre de fe, este héroe de la fe, está triste.
habla de su fragilidad. Este hombre cuenta sus dolores. Nada más no voy a hablar de esto, pero pensemos en lo siguiente. La mayor fuente de tristeza en la vida del cristiano es el pecado. El pecado busca destruir nuestra vida. Busca hacernos quitar nuestra mirada de Dios y pensar que sí, realmente no solo estamos derribados, sino también destruidos. El apóstol Pablo insiste en algo que acabamos de leer. Yo soy barro. Porque Pablo no le está diciendo a los corintios, ustedes son barro y yo soy un vaso hermoso, fuerte, hecho del metal más duro, puedo resistir. Sino que el apóstol Pablo dice, pero tenemos, se incluye, este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder sea de Dios. Hay tres cosas de las cuales quisiera hablar esta mañana con ustedes, amados hermanos, exponerles a través de la Escritura y recordarnos. O si usted no lo sabía, se lo quiero decir y se lo quiero exponer a través de la Biblia. Usted es frágil. Y su encuentro con Cristo no le hizo poderoso, sino que simplemente lo hizo reconocer su fragilidad para entender que necesita al Salvador. Y que nunca va a tener poder en usted para manejarlo a su haber, sino que seguimos dependiendo de la vid. Pablo, este apóstol, tiene que ser fuerte para nosotros en nuestra realidad evangélica chilena, en donde Pablo es, wow, Pablo. Y Pablo dice, no, somos barro. Y el tesoro, no hemos puesto énfasis en el tesoro, porque tenemos un tesoro. Quisiera hablar de la fragilidad, de la protección y también de la unidad que debemos tener con Cristo. Nosotros somos barro, mas Dios es poderoso. Nosotros somos el problema, mas Dios es la solución. Nosotros no podemos solos, pero en Cristo hay esperanza, hermanos. Somos frágiles, sí. Y frente a esta terrible realidad que nos puede quizás abrumar y decir entonces, pero hermano, no estás solo, es un tema de fe. Si no hay problema que tú seas frágil. El tema es que si tú quieres avanzar solo y no reflejar la vida de Cristo, como dice el versículo 10, entonces estamos sonados. Y perdóneme que ocupe esa expresión. Jesús nos lleva a Él. Yo estoy contigo. Y siempre va a depender de mí. No se trata de que en un caminar, no, yo ahora ya estoy entrenado en las mejores cosas del reino de Dios, así que ahora, Señor, yo sigo solo. No es así, porque siempre vas a ser frágil. Y cualquier cosa puede hacerte pensar, ay, ahora. Pero ahí el Señor dice, mi vida debe brillar en ustedes. Vamos al texto, dice así la palabra del Señor, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuál es el tesoro? Eso es lo primero que tenemos que definir antes de poder continuar. ¿Cuál es el tesoro? Pregúntese, ¿cuál es su tesoro también? ¿Cuál es el tesoro del cual el apóstol Pablo nos está hablando? Leamos el versículo 5 y el versículo 6. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ese es el tesoro. Eso es lo primordial del mensaje de esta mañana. Si no comprendemos esta realidad, entonces vamos a pensar que el tesoro es una especie de fuerza que vamos a recibir. No es así. El tesoro es Cristo, su evangelio, el mensaje transformador que dice el apóstol Pablo, que no se predican a ellos, sino que predican a Jesucristo como Señor, y dice, y nosotros como siervos de Él, por amor de Jesús, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Él es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios el que brilló, no la intelectualidad de este apóstol tan usado por Dios, sino Dios el que brilló en cada uno de nosotros y brilla hoy con más fuerza en cada uno de nosotros. Pero el apóstol dice algo muy importante y es lo que vamos a compartir esta mañana. A pesar de ese poder, a pesar de ese gran evangelio,
A pesar de que el Evangelio de Jesucristo predica buenas nuevas que nos hablan de sanidad, que nos hablan de perdón, que nos hablan de misericordia y de muchas otras cosas más que están presentes para nuestras vidas. El apóstol Pablo dice en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El Evangelio lo que hace es iluminar nuestro entendimiento para poder entender que somos barro. El Evangelio no viene y dice, y ahora tú eres, no sé, una estatua de mármol infranqueable porque Dios te dio superpoderes. El Evangelio, dice Pablo, ilumina el entendimiento. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio de Jesús. Está en nosotros, obrando cada día sin duda. Somos barro, somos frágiles. Somos frágiles, tenemos claro que somos barro. Pero es el tesoro el que le da sentido al hecho que podamos enfrentar nuestra vida a pesar de la fragilidad. El ser barro no es una excusa, amados hermanos. El ser barro no es una excusa para nosotros, sino más bien el énfasis del apóstol Pablo está puesto en el valor del tesoro. Más allá de que seamos barro, ¿qué importa que seamos barro si Dios es poderoso? Insisto en lo mismo, ¿qué importa que el hombre débil y más débil del mundo del cual le hablaba en la ilustración? ¿Qué importa si él es muy débil enfrentándose a un hombre todopoderoso, si hay un muro infranqueable que no va a poder ser traspasado? Somos barro. Pablo dice, el yo soy barro también. Si el tesoro está, no importa la condición o la circunstancia en la cual nosotros nos podamos encontrar, sino que el tesoro es lo más importante. Y el tesoro está en vasos de barro. El tesoro, ¿cuál es el tesoro? Mi grito desesperado, amados hermanos, en esta mañana es esto. No nos olvidemos que usted y yo somos barro. Somos barro. En el momento que olvidamos quiénes somos, es cuando más expuestos estamos a producirnos dolor, a dañar a otros o a sentir que la hostilidad de nuestros enemigos es demasiada. Somos barro, frágiles, muy frágiles. Es entonces este precioso evangelio de Jesucristo que anunciamos la razón por la cual el poder de Dios actúa en cada una de nuestras vidas. Y puede actuar en su vida el día de hoy. Pablo habla de la excelencia del poder. ¿Qué quiere decir esto? La efectividad del Evangelio, la obra de Cristo aplicada por el Espíritu Santo. No es por nuestros méritos u obras, sino que es por gracia del Señor. Por eso dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué es lo que nos recuerda esto? El Evangelio ilumina nuestro entendimiento, nos hace darnos cuenta y entender que somos frágiles, vasos de barro, y que es el poder de Dios el que nos va a poder proteger, guardar, sostener, animar. Si el tesoro no está, entonces te vas a quebrar. Si el tesoro no está, entonces va a producir cosas que de una u otra manera van a hacer perder el norte. Somos frágiles. Y perdóneme que sea súper majadero y repetitivo con esta frase. No podemos olvidarnos de esto. En una cultura humanista en la cual el hombre tiene el poder, en la cual el mensaje es empoderarnos a nosotros. Bueno, ya, ahí tienen poder, hagan ustedes. No. Dios está presente. El tesoro es Cristo. El Evangelio de Jesucristo es el tesoro, la excelencia. ¿Por qué Pablo habla de la excelencia del poder? Porque el poder de Dios estaba produciendo algo en la vida de los corintios también. Y había producido algo en la vida de Pablo. ¡Qué excelencia! La fuerza para superar las tribulaciones, la fuerza para salir adelante. Los corintios observaban, quizás leían los informes, las demás iglesias y decían, ¡wow, Pablo, qué tremendo siervo! ¿Cuántas veces hemos dicho esa estúpida frase?
no hay tremendo siervo. Pablo se rebaja y dice, no, soy barro. Si algo ven, la excelencia del poder se manifiesta en mí. Dios sigue estando presente. Yo no me he ido de Él. No es que yo haya adquirido cierta fuerza y ahora avanzo solo. Yo lo necesito cada día de mi vida. El versículo 10 dice eso. Cargo en mi cuerpo la muerte de Jesús, para que así mi vida tenga vida. Entonces el problema, no hemos cargado a Cristo, no hemos cargado su muerte, vivimos dobles vidas, avanzamos y pensamos que Cristo no tiene que ir con nosotros donde vamos. Y después nos preguntamos, ¿y por qué me quebré? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no hemos cargado la muerte de Jesús. Y no hemos olvidado que somos frágiles y que no somos poderosos, sino que necesitamos siempre a Dios, su protección, su cuidado. Señor Todopoderoso, hay una promesa de Dios. Hay una promesa de Dios en este versículo. Dice la palabra del Señor que la excelencia de su poder obrará sobre nuestra fragilidad. Hay una promesa de Dios para nosotros. Porque dice el texto, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, algo va a hacer Dios. El poder de Dios se va a manifestar de una u otra manera. La excelencia, ¿qué quiere decir eso? Que lo que produce es perfecto, que algo va a hacer Dios. Y cuando lo haga, nos daremos cuenta que no fue nuestra fuerza, que no fueron nuestras ganas, que no fue nuestra disposición, sino que fue nuestro Dios, el Todopoderoso. Veamos de qué forma la excelencia del poder, o cómo podemos ver que la excelencia del poder obra en nuestra vida, cómo obraba la excelencia del poder en la vida de Pablo, de sus compañeros y de aquellos a los cuales él les predicaba el Evangelio de Jesucristo. Dice el versículo 8 y 9 lo siguiente: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Protección. El poder de Dios se manifiesta en protección. ¿Por qué digo protección? Porque Él está protegiendo nuestra vida, Él está con nosotros. No estamos solos, sino que aquí el Señor contrasta dos ideas. Fíjense que el apóstol Pablo en el versículo 7 dice, somos barro, pero Dios es poderoso. Y luego en el versículo 8 y 9 habla de dos situaciones. Estamos de una forma, pero realmente no. Vamos a ver esto con la ayuda del Señor. Todas estas situaciones que el apóstol Pablo les describe a los corintios, son cercanas a nuestras experiencias del día a día. El apóstol sigue desarrollando la idea de nuestra fragilidad, pero agrega un ingrediente. Porque el apóstol Pablo dice, somos barro, tenemos este tesoro, el Evangelio en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea Dios. Ya entonces, ¿cómo es la cosa? El apóstol agrega un ingrediente para poder seguir ayudándonos a entender lo que significa ser frágiles y tener un Dios poderoso, que nunca estamos solos. El apóstol Pablo habla del efecto del tesoro sobre el barro. Saliendo de la ilustración sería decir lo siguiente: lo que Dios produce a pesar de nuestra fragilidad. Protección. Vamos al texto. Por ejemplo, dice el versículo 8. El apóstol Pablo, hablando de él, de quienes le acompañan, estamos atribulados en todo, dice el apóstol Pablo. ¿Qué significa o cómo es usada la palabra tribulación o atribulados? Opresión. Estamos oprimidos. Estamos siendo empujados. Esto es presionar, oprimir. Estamos siendo empujados. ¿Lo han empujado alguna vez hacia una esquina? Ya. Hoy hace tiempo que no hago esto, pero... Pablito, ¿podéis venir? Ustedes, los que me conocen de años, yo era todos los domingos así, ilustraciones media... opresionados. Dice, párate ahí, Pablito, párate ahí. Empújame. ¿Cierto? ¿Cuántos nos hemos sentido así contra la pared? ¿Por dónde puedo salir? No puedo salir. Entonces el mensaje de Dios no es sí, estamos atribulados. Pero ¿qué más dice? ¿Quién me sopla lo que sigue? Y
pero no angustiados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Que de una u otra manera hay un camino, se abre un camino de esperanza para poder salir a pesar de la opresión. Gracias, Pablito. Se abre un camino de esperanza. No se trata de que, pero entonces ser cristiano debería no sentirme oprimido. No, sí, estoy oprimido, pero no estoy en estrechez. La palabra angustia aquí es utilizada de esa manera, nos habla de ser puestos en estrechez. No estamos puestos en estrechez. No es que el lugar donde estemos ya no haya espacio, sino que podemos salir. Y Dios es poderoso, Él nos protege. Vamos a la siguiente situación que el apóstol Pablo describe. En apuros, mas no desesperados. Apuro, ¿cómo es usada la palabra apuro acá? Quedarse sin salida. Desesperado es estar completamente perdido, sin esperanza. Pablo dice que sí, estamos en apuros. Hemos pasado un momento, estoy pasando un momento, dice el apóstol Pablo, en el cual estoy en un apuro. Pienso que no tengo salida, pero Dios abre un camino. Pero entendamos esto, hermanos, no aterricemos a nuestra realidad o a nuestra concepción de camino, de salida, de solución. El tesoro es lo importante. El tesoro es lo importante porque cuando predicamos aislados vamos a decir, el Señor en mi problema, en lo que hice, en lo que pasa, Él me abrirá el camino que yo espero. El tesoro es lo importante. El tesoro y el texto que vamos a leer más adelante va a abrir más nuestro corazón respecto de esta realidad. Entonces, podemos decir que puede que pensemos que no tenemos salida, pero Dios siempre abre un camino. Dice después que estamos perseguidos, mas no desamparados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántos han corrido? ¿A alguien lo han asaltado alguna vez? ¿Ha corrido de algún asaltante? ¿Ha corrido de alguien que le quiera hacer daño? Y lo primero que hace es tratar de buscar un lugar donde poder, ¿qué? Refugiarse, ¿cierto? Y muchas veces nosotros corremos perseguidos y no sabemos dónde. Pero Pablo dice, no estamos desamparados, hay un refugio. Eso implica lo que Pablo está diciendo. Sí, estamos siendo perseguidos, pero hay un lugar en el cual nosotros nos podemos refugiar. Pablo dice derribados, pero no destruidos. No voy a tirar nada hoy día, no se preocupe. Derribados, pero no destruidos. Podemos tropezar, podemos caernos, pero no vamos a destruirnos. Y yo lo ilustré, siempre lo he dicho de esta manera, hermano. Yo me acuerdo que en algún momento, alguna vez, ocupé este texto para ilustrar lo siguiente. Yo dije lo siguiente, nos caemos al suelo, pero no nos vamos a romper. Error. Nos caemos al suelo, pero no alcanzamos a golpearnos porque somos frágiles. No nos destruimos porque Dios nos sostiene. Ese es el tema. Y ese es el cambio, hermano. Porque al final, si yo digo que nos caemos y no nos rompemos porque Dios nos hace fuerte, al final seguimos siendo nosotros. En cambio es diferente cuando nosotros entendemos, sí, no, estamos derribados. Nos han derribado, pero no alcanzo a golpear el suelo para destruirme en 1000 pedazos. Sino que Dios está conmigo. Pero insisto una vez más, el tesoro. No saque su vista del tesoro, porque eso es lo que produce esta realidad en su vida y en la mía. Pablo contrasta a lo que nuestra fragilidad nos hace experimentar. Sí, nuestra fragilidad, nuestra debilidad nos hace experimentar estas cosas. ¿Qué cosas? Tribulación, apuros, persecución, sentirnos derribados. Sí, ¿por qué? Porque somos frágiles. Pero la excelencia del poder de Dios produce que aún en esas circunstancias se abra un camino, podamos saber que tenemos un refugio, podamos saber que por más que esté derribado y que me hayan botado, no voy a caer al punto de destruirme, sino que la mano del Señor me sostendrá. Pero si la única manera que esa esperanza exista es que usted tenga puesta su mirada en el tesoro, en Cristo, en lo que Él va a producir en cada una de nuestras vidas. Si hemos quitado la mirada del tesoro, entonces no sé qué pueda suceder en nosotros. El versículo 7 habla de barro.
y poder. Ahora va describiendo en el versículo 8 y 9 una serie de situaciones en donde podemos usar el mismo orden. Barro, poder. El barro puede ser la desesperación, del cual nos habla la Escritura. El barro puede ser el apuro, pero el poder nos habla de que no hay desesperación. ¿Cómo experimentamos esta protección del Señor día a día? ¿Cómo podemos experimentar esta protección? Hemos dicho entonces con la ayuda del Señor que los versículos nos hablan de nuestra fragilidad y del poder de Dios. Somos barro, pero Dios es poderoso. Hemos dicho también que la manera en la cual, aún siendo frágiles, podemos tener seguridad es que Dios nos va a proteger. Las situaciones que el apóstol Pablo describe son claramente situaciones de protección. Alguien intervino, parece. Parece que alguien intervino porque cuando Pablo me presionaba, de una otra manera dice, sí, atribulados, aprisionados, pero no angustiados. Alguien hizo algo para que se me abriera un espacio en la estrechez. De una otra manera también dice la Escritura, perseguidos, pero no desamparados, corriendo, pero alguien hizo algo para que yo pudiera encontrar un refugio. Yo he hablado con amigos que han sido asaltados, amigas también que me han contado que de repente algún tipo le ha hecho algo en la calle y salen corriendo y empiezan a pedir ayuda y nadie sale. O son asaltados, ayúdenme, me asaltaron, tocan el timbre y nadie sale. No estamos corriendo de esa manera. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Perseguidos, ok, perseguidos, sí. Nuestro pecado nos persigue, nuestros errores, las consecuencias, el mundo nos persigue. Pero hay un refugio. Ve al refugio. No, es que no es lo que yo quiero, no es lo que yo necesito. Entonces yo no puedo decir nada más. La esperanza del Evangelio hace poner nuestra mirada en el tesoro que está en estos vasos de barro, amados hermanos. El Señor nos protege, el Señor está con nosotros. Seguimos siendo frágiles, sin duda. Pero ¿cómo podemos experimentar esta realidad? Yo quiero experimentar esto, Señor. Reconozco mi fragilidad, reconozco mi corrupción si nos vamos al Evangelio, cuando hablamos de la predicación del Evangelio. Predicamos a hombres y mujeres, incluyéndonos nosotros, corruptos por el pecado. El Evangelio nos ilumina y nos hace darnos cuenta, no era tan bueno como yo creía, no era tan fuerte como yo creía, sigo siendo barro. Sigo siendo débil. Pero Dios es poderoso. Por eso, siempre vamos a ser frágiles. No es que el momento de cuando lleguemos al Señor, mira Señor, ahora soy fuerte. La marca del creyente frente a la presencia de Dios no es decirle, Señor, fui fuerte. Sino que es decirle, Señor, siempre fui débil. Pero nunca dejé de mirarte a ti. Ese es el tema. No es llegar, mira, traigo mis chapitas, mis coronas, aquí estoy, Señor. No es eso. Es rendirnos delante del Creador. Y Señor, siempre fui frágil. Y tu Evangelio me abrió el corazón y destruyó todas mis construcciones, mis torres. Y me hizo darme cuenta que yo no tenía ni un poder. Y que tú tampoco me diste ni un poder, sino que siempre fui un pámpano. Y tú eras la vid. Y si hemos caído de la vid, el apóstol también habla que podemos ser injertados. Nuestro Dios Todopoderoso nos habla de la unidad con Cristo, que solos no podemos. Ese es el tema. Por eso que el versículo 10 dice lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. El énfasis del apóstol Pablo es clarísimo. Cristo no es un accesorio. Cristo no es un escudo. Cristo no es una herramienta a la cual no podemos instrumentalizar a Jesús. Jesús no es en el momento en el cual usted se sienta oprimido. Oh Señor, ahora sácame.
Pablo está hablando de una constancia, de que si usted se ha sentido oprimido, no, pero pastor, yo estoy oprimido y no veo ni una salida, es porque simplemente no cargaste a Cristo. ¿Me entiende, cierto? La excelencia del poder de Dios siempre está presente. Ahí está la respuesta. ¿Por qué las situaciones? Fragilidad, mi control sobre mi vida. Cristo sale a nuestro encuentro no para hacerse parte de tu vida, sino para ser tu vida. No es como ya, ahora yo llegué y soy como algo más al ladito tuyo. No es así. Jesús es soberano, es todopoderoso, supremo. Él no se anda con cuentos. Si Él aparece en su vida es simplemente para destruir la maldad y sacar a relucir la gloria de Dios. E insistir en esto sigue siendo frágil. Pero el poder de Dios es excelente. Excelente, dice la Escritura. Excelente es el poder de Dios. Pablo dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Somos frágiles y el Todopoderoso quiere hacernos experimentar su protección. ¿Estás con Él? ¿Cargas la muerte de Jesús por todos lados? ¿Te predicas el Evangelio a ti mismo todos los días? Estabas muerto en delitos y pecados, Francisco. No te olvides de eso. ¿Se lo dice? Estabas perdido. Ya, ok, eras feliz, tenías placer, pero estabas perdido. ¿Te lo recuerdas, hermano? ¿Te cargas la muerte de Jesús? Porque eso es descargar la muerte de Jesús, es recordar el Evangelio de Jesús, porque si no pierde valor. Ayer lo hablábamos con la hermana respecto del pensamiento, de qué pensamos, de qué estamos llenando nuestra mente. Solemos actuar por impulso. Nos encontramos con un estímulo y a veces ni siquiera pensamos, sino que actuamos nomás. Y la única manera de vencer eso es que en los tiempos de ocio, nuestros pensamientos sean llenados por Cristo Jesús. Estamos con Él, es muy importante, amados hermanos, como nos dice el apóstol Pablo. Abrazar la cruz de Cristo, llevar la muerte de Jesús, significa lo siguiente, y hagamos el paralelo con los versículos 8 y 9. Llevar la muerte de Jesús significa lo siguiente: es nunca olvidar que Él fue la mano que sujetó el vaso antes que éste se rompiera en 1000 pedazos en el suelo. Es nunca olvidar que Él es el refugio cuando fuimos perseguidos. Es nunca olvidar que es el camino que se abrió cuando no había salida. Es nunca olvidar que es el espacio que se abrió cuando nosotros éramos presionados. ¿Lo concebimos de esa forma? ¿Quieres vivirlo de esa forma? Algo hizo Dios en nuestra fragilidad. Algo hizo el Señor. Pablo habla en dos frentes. Pablo habla de un mensaje y habla del sufrimiento. Sin duda había una disposición a pasar los sufrimientos de Cristo. Había una disposición en la vida del apóstol. Sí, yo voy a pasar los sufrimientos de Cristo por causa de la promesa de la vida eterna. Claro que sí. Pero haciendo un mensaje actual para hoy, para nuestra realidad, y en armonía con la idea que el apóstol expone en los versículos 7, 8 y 9, Pablo nos revela de qué forma usted y yo podemos sentirnos protegidos frente a la evidente fragilidad. La respuesta es: toda tu vida y a cada instante recuerda el Evangelio, compártelo con otros, eso producirá vida en ti. Estamos unidos a Cristo. Él no es un accesorio. El poder de Dios no es algo que esté en un envase así o aquí, como en esta cuestión que está acá, como que sale de una lámpara. Ah, ahí está, aquí el poder de Dios es excelente, eso, pero como que fluye. No, Pablo dice, yo cargo en mi cuerpo. ¿Qué cosa? La muerte. Yo cargo en mi cuerpo, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes. ¿En la iglesia? ¿Solo en la iglesia? No. En el trabajo, en los estudios, en el caminar, en la vida en familia. Necesitamos la muerte de Jesús porque es la única que tiene poder sobre nuestro pecado. Y por todas partes el pecado está. Somos frágiles.
Y dice la palabra de Dios que hay un resultado en cargar esta muerte. Dice la Biblia, para que también la vida de Jesús, ¿qué haga? Se manifieste en nuestros cuerpos, en nuestras vidas, en nuestras realidades, en nuestros problemas y dificultades. Entonces, necesitamos estar unidos al Señor. Somos frágiles, amados hermanos, sin duda. Pero Dios es poderoso. Yo quiero sentirme protegido por Dios, pastor. Yo quiero experimentar la protección de Dios. Quiero sentir que en medio de mi problema hay una salida. Quiero sentir que hay un refugio mientras estoy corriendo de la dificultad. Pastor, yo quiero ver que en medio de los apuros no estoy angustiado. Carga la muerte de Cristo. Es lo único que yo le puedo decir. Para que la vida de Dios que haga se manifieste en nosotros. Habla de algo externo, manifestarse. No es como que se va a quedar ahí, no, se va a manifestar la vida de Dios. ¿Quieres la vida de Dios para tu vida? Porque eso yo tengo que decirlo de esta manera, hermanos. Para que también la vida de Jesús, ¿quieres la vida de Jesús? ¿Has oído hablar de la vida de Jesús? ¿Conoces la vida de Jesús? ¿Llegaste a Cristo porque conociste la vida de Jesús o porque conociste el testimonio de alguien? Es la vida de Jesús la que impacta. Por eso que mientras voy leyendo y cosas que vienen a mi cabeza, por eso es que estamos tan mal. Porque no queremos que la vida de Jesús se manifieste en nosotros, queremos que la vida de otro se manifieste. Es que a él le pasó esto, es que cuando tenía problemas le pasó esto, Pero el texto dice, la vida de Jesús se manifieste, cargando su muerte. Solo Cristo. Solo Cristo. De una u otra forma, se nos vende el producto de que somos fuertes. Estoy concluyendo el mensaje, mis amados hermanos. Que somos fuertes, que somos poderosos, que tenemos el poder, que nosotros aquí de una u otra manera puedo controlar las cosas. De una u otra manera yo estoy ahí en control. Incluso se nos vende esta pomada, aún siendo cristianos, como que recibimos algo. Sin duda recibimos salvación, vida eterna, redención. Dios nos justificó. Dios Padre nos ve limpios Él nos ve limpios por Cristo. Cristo nos hace limpios. No nuestras obras, no que hayamos hecho algo, no que haremos algo, sino que simplemente Él nos vistió de blanco. Siempre vamos a ser frágiles, pero Dios es poderoso. La falsa enseñanza centrada en el hombre nos ha hecho olvidar que somos barro y que lo importante es el tesoro. Hemos pensado de una otra manera, el falso evangelio y la ideología humana enseñan el mejoramiento del vaso de barro. Vamos a ponerle una perlita, vamos a envolverlo para que de una u otra manera se esconda la fragilidad. Pero el evangelio es todo lo contrario, revela la fragilidad y exalta el tesoro, que es Cristo, su evangelio, la iluminación de nuestro entendimiento. Transformación, la nueva vida que Cristo nos da no significa tú tienes el poder ahora eres fuerte. Transformación significa ser capaces de reconocer humildemente que somos débiles y frágiles, pero que Dios es fuerte. Y si hemos rendido nuestra vida a Él, entonces no hay nada de qué temer porque Dios nos protege. Pero carguemos la muerte de Jesús, pues, mis hermanos. Y usted sabe lo que significa cargar la muerte de Jesús. ¿Usted quiere que la vida de Jesús se manifieste en usted? No la vida de Francisco, ni de Lila, ni de Irene, ni de Alan, ni de Marcela. Yo quiero que la mejor versión de mí, la mejor vida se manifieste en mí. No dice eso el texto, dice la vida de Jesús. ¿Y cuál es la vida de Jesús? Maravillosa vida de Jesús. Yo lo exhorto esta mañana, amados hermanos. Este era el mensaje de hoy. Iba a predicar en 2 de Corintios capítulo 2. Pero a Dios gracias que tenía este texto también.
No eres fuerte, hermano. Póngase de pie. Y nunca lo vas a hacer. Oh, qué terrible. Pero ¿qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa, hermanos? Si podemos acudir al más poderoso. ¿Qué importa si somos débiles o frágiles? ¿Qué importa si somos vasos de barro? Si Dios nos va a estar protegiendo. ¿Qué importa si no estamos en control? Si nuestro amado Jesucristo nos guarda y nos protege, ¿qué importa? Reconozca su fragilidad. Me digo a mí mismo, reconoce tu fragilidad. Si Dios es con nosotros, hay un texto que dice que nadie es con nosotros. Y nuevamente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la clave del versículo? En Cristo. No todo lo puedo, ni fortalece. Cristo es la clave del versículo. Y lo mismo que acá, el tesoro, no el vaso, no el barro. Oh, poder. Poder es una palabra que nos hipnotiza mucho de nosotros. Me incluyo. Somos frágiles. Ese es el mensaje del Evangelio. Tú no puedes, necesitas a Jesús y lo necesitas toda la vida. Por lo tanto, procuremos siempre seguir a Cristo, buscarle, abrazar la cruz. No instrumentalizar el sacrificio de Cristo. Vivamos su muerte y veremos cómo ésta nos da vida. Qué paradójico. Cómo esto, muerte, vida, Jesús es de locura. Abrazar la muerte para realmente vivir. Sí, hermanos, siempre seremos frágiles, pero nunca estaremos solos. Grábeselo en su corazón. Siempre será frágil. Hoy, ¿por qué esto me afecta? Porque somos frágiles, pero no estamos solos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos exponer tu palabra.